Bueno, buenos días, bienvenidos todos, aquí a los que están aquí juntitos y bienvenidos también a los del Zoom que están en su casita y que el Señor ha permitido hoy una nueva mañana más y un nuevo día más. Quisiera que me acompañaran los que quieren a un versículo, Salmos 65, 4 y 5. Salmos 65, 4 y 5. Bueno, empiezo. Bienaventurado el que tú perdón, es que por la vista, un poquito. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios, de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, un nuevo día más. Gracias, Señor, porque tú nos traes hoy, Señor, aquí, Padre, para estar en tu presencia, Señor, en tu casa, un instrumento que tienes tú, Señor, aquí para personas, Padre, que vienen a escuchar tu palabra. Vienen, Señor, rendidos, Señor, cansados de luchar, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y queremos que tú en este día, Padre, nos hables, nos abras nuestro entendimiento, Señor, para entender todo lo que tú tienes, Señor, para decirnos hoy. Te pido, Señor, que tú seas a cargo de todo esto, Señor, en la palabra, en todo momento, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos con los anuncios. Tenemos el martes, ¿vale? Que seguimos a las 7 de la tarde por Zoom con motivos de oración. Acompañemos en oración. La verdad que a veces no podemos asistir, pero bueno, el pastor luego nos pasa los motivos de oración y oremos porque que estamos en momentos pues difíciles también, que cada personales, situaciones, y oremos por nuestros hermanos, por personas que necesitan que acompañemos en oración. Vale, el jueves a las 7, reunión de oración y también por Zoom, ¿vale? Y presencial también, no hace falta coger sitio porque la sala es grande. Y claro, si queremos venir todos, pues más de 30, pues ya se anunciará. Qué bendición fuera, ¿no? Vale. Sábado no hay nada, ¿vale? Están los chicos de vacaciones, ya está. El domingo ya no hay escuela dominical, es el culto a las 12, ¿vale? Y seguimos con evangelización de los juegos de láser y seguir igual, apoyando en oración. El pastor va anunciando por info los días, a dónde van y nos va pasando también los sitios y la hora y todo, ¿vale? Y nada, pasamos ya con alabanza, vamos a alabar al Señor con nuestras voces encantadoras que tenemos. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo hemos amanecido hoy? Escuché solamente aquí a Maribel decir bendecido. ¿Cómo hemos amanecido hoy? ¿Sí se me escucha la voz o no? Sí. Yo les invito por favor que se levante de su silla. Por favor, levantémonos. Levantémonos que estamos en la casa de Dios en esta mañana. Qué gozo es estar en la casa de Dios. El domingo pasado, como el antepasado, estuvimos en los bautizos.
El domingo pasado le dije a Diego, Diego, hazme un hueco, por favor, que quiero ir a la casa de Dios. Queremos ir con mi familia a la casa de Dios. Hazme un hueco por ahí, ponme 2 sillitas o algo, porque queremos ir a la casa de Dios. Le invito por favor a que abra sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y antes de leer este versículo, me gustaría que usted pensara lo que usted es, lo que somos. Hermano, hermana, ¿usted sabe lo que es? ¿Usted sabe lo que es? Repito la pregunta. Hermano, hermano, ¿usted sabe lo que eres? Una sierva de Dios, ¿qué más? Un hijo de Dios, ¿qué más? Santo, ¿qué más? Escogido. Escogido, ¿qué más? Amado. Le invito a que leamos en Primera de Pedro, por favor. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A veces cuando pasas momentos críticos, momentos difíciles, porque todos pasamos por valles de sombra de muerte. El que no haya pasado en desiertos, yo creo que está mintiendo, pero todos pasamos por desiertos. A veces desiertos con un familiar, desiertos con tu matrimonio, desiertos con un hijo, desiertos laborales. Pero sea como sea, pasamos por algún desierto. Y en estos días nos sentamos en el sofá y el Señor nos dijo esta porción. Primera de Pedro 2:9. Te invito y los invito a que vamos a leerla. A la cuenta de 3 vamos a leerlas todos juntos. Primera de Pedro 2:9. 1, 2, 3. Lo que tú eres. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Eso es lo que tú eres. Cuando yo sé que soy linaje, sacerdocio, hijo de Dios, no me callo. Ayer cuando estábamos viniendo para el ensayo, un vecino nos estaba diciendo, nos estaba increpando y aquí. Pero ¿cómo voy a callar para alabar a nuestro Dios? Porque si tú y yo me callo, ¿quién habla? ¿Qué dice la palabra? Las piedras van a hablar. Así que yo te invito a que en esta mañana no te calles, levanta tu voz. No somos los mejores. Y aquí vamos a darle la gloria a nuestro Dios, aquel que nos ha rescatado, porque somos el pueblo de Dios. Amén. Y los hermanos en Zoom, yo los invito a que en esta mañana, por favor, levántese de su sofá, levántese de su silla y exalte allí en tu casa, que es el templo, exalte al Dios verdadero. No te quedes en el sofá, levántate por favor, usa tus palmas, tu voz, porque es el verdadero Dios que merece la gloria y la honra. Amén. 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 Vamos a hacerlo. Usa las palmas, por favor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva
nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Denles aplauso a nuestro Dios. Déselo a Él. Gócese con Él. Gocémonos con Él. Hay grupos que dicen que el cristiano no puede expresar sus emociones. Wow, yo le digo que equivocado estás. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos emociones de gozo, de júbilo. También lloramos ante nuestro Dios, porque Él nos dio emociones y esas emociones se las expresamos a Él, como cuando yo digo a Rosita te quiero, cuando yo le digo a mi hija qué guapa estás, te quiero mi amor. Así que gocémonos ante Él y cantemos en la casa de Dios, porque estamos en la casa de Dios. Así que en esta mañana venimos ante Él. Digamos así. Amén. Mejores un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia al amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso la anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia al amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios,
casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Amén. Amén. En la casa de Dios, precioso. Gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Porque fuera de Él no hay nada. Nada nos llena, a pesar de las circunstancias que pasemos. A pesar de las pruebas, de las dificultades. Nada es fuera de Él. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿a quién vas tú? Cuando tienes esas pruebas, esas dificultades, ¿a quién vas tú? ¿A quién buscas tú? Tú buscas tu tarjeta de crédito cuando tienes necesidades. O tú buscas a tu amigo, el vecino, o tú buscas a tu amiga por WhatsApp. Oye, mira, tengo este problema. Yo te quiero decir en esta mañana y con esta canción que vamos a cantar, que por favor sea una oración para Él. Aquí no estamos por cantar, por cantar. Yo no estoy aquí por cantar, no estamos. El grupo, nuestro grupo de alabanza, no estamos aquí para tener un tiempo. No, estamos aquí para exaltarlo a Él. Estamos aquí para entrar a su presencia. Cuando tú cantas, cuando tú haces un cántico de adoración, tu vida también sana, porque te ministra a ti. Ayer después del ensayo llegué a mi casa. Wow, porque sentía sanidad interior en mi vida. Cuando tú le alabas a nuestro Dios, hay sanidad interior en tu vida también. No seas un espectador. No seas un espectador. No seas un simpatizante, por favor. Entra a la presencia. Te pido que para esta canción tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Olvídate del vecino, olvídate del que tienes a un lado. Cierra tus ojos, por favor. Para las siguientes canciones, los siguientes cánticos, olvídate de la comida más adelante, olvídate de las personas. Y entra a la presencia de Él. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Si solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará
tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Si solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Si solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Señor, ¿qué otro lugar puede Si existir? solo tú Presencia. tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A dónde más podremos ir, Señor? Si en tu presencia está todo, Jesús. Tu presencia nos llena por completo. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Por eso te exaltamos, Jesús. Por eso te damos la gloria y por eso te damos la honra. El siguiente cántico, lo invito por favor a que abra su Biblia. El Evangelio de Lucas. Y asimismo con el fondo musical tan precioso que tenemos, vamos a leer esta porción. Lucas, capítulo 8. Lo tenemos, mi hermano. Los tenemos. Una mujer que necesitaba un milagro en su vida. Una mujer que estaba sufriendo de un flujo de sangre por muchos años. Solo estaba esperando que pasara el Señor de señores. Tú puedes estar pasando por X circunstancia. Estás esperando que pase el Maestro para sanar algo en tu vida, para que haga un milagro especial, sea en tu casa, sea en tu matrimonio. Estás esperando que pase el Maestro. Pues hoy el Maestro va a pasar. Hoy el Maestro quiere hacer un milagro en tu vida. Lucas 8, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Acércate hoy y toca el borde del manto de Él. Tócalo en esta mañana. Así que vamos a cantar esta canción.
igual como cantamos la anterior, con esa actitud diciéndole: Señor, quiero que hagas un milagro en mi vida, un milagro en mi familiar, un milagro en un amigo, un milagro en X persona. Vamos a decirle en esta mañana, y toca el borde de su manto por fe. Él te puede sanar a ti si estás pasando por alguna enfermedad, te puede sanar. Levanta tu mano y tócalo por fe. Toca ese manto. Vamos a cantar esta canción. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, dígalo, sígalo conmigo. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, Tócalo por fe esta mañana. si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Tócalo en esta mañana, tócalo. Si tan solo. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. ¿Para qué? Para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. ¿Para qué? Para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. ¿Quién es? Su nombre es Jesús. Delante de ti. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús.
Amén. Su nombre es Jesús. Señor, te damos gracias porque con tu nombre es suficiente para ser sanados. Gracias por estos momentos de alabanza. Gracias porque, Señor, tocamos un poquito del cielo cuando te alabamos. Tocamos un poquito, Señor. Si estás aquí, ¿cómo será estando allí por la eternidad en el cielo? Alabándote constantemente, constantemente, constantemente. No quisiéramos parar. Yo no quisiera parar, papá, de alabarte. No quisiera parar de exaltarte, porque soy tu hijo, tu escogido. Tú quieres que te alabemos. Glorifícate, Señor, con lo que sigue. Háblanos, enséñanos. Trata nuestra vida, sigue exhortándonos, sigue trabajando en nuestro corazón de piedra, en nuestro corazón arrogante, sigue trabajando. Síguenos llenando de ti, papá. Y gracias en el nombre de tu Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar por las ofrendas, ¿vale? Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, Señor, piensas en todo, Señor, nuestras necesidades. Gracias por el alimento espiritual, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos das en este día. También te quiero dar gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de ofrendar, Padre, de lo que tú nos ofrendas de lo que nos das cada día, Padre. Te quiero pedir, Señor, por cada corazón que tiene, Señor, esa necesidad, ese privilegio de ofrendar hoy. Pero también te quiero pedir, Señor, por esos corazones que quieren ofrendar y que no pueden, Padre. Sabemos que tienen esa manera de honrarte, Señor, pero no pueden, Padre. Y quiero pedirte, Señor, para que tú cubras sus necesidades, Señor, y algún día que sea tu voluntad, Señor, y se pueda hacer. Que todo esto, Señor, sea recibido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Un momento En tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada
hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Jesús, tenemos hambre de ti. Amén. Amén. y amén. Damos gracias a Dios por esa preciosa alabanza. Damos gracias al Señor por esa libertad que tenemos de venir a alabar a Dios. Como dije antes, con nuestras hermosas voces, pero también con nuestro corazón, ¿no? Ahora a continuación, como tenemos hambre también de la palabra del Señor, damos paso al predicador de hoy, que es nuestro pastor. Creo que está muy alto mi micro. Hola, sí, 1, 2, 1, 2. Ahí, ¿verdad? Ahí mejor, ¿se escucha? Es que nos vamos equivocando de micro, subimos uno, bajamos otro. Necesitamos orar por un técnico de sonido y Dios lo va a proveer, ¿eh? Recordar esto. Pronto tendremos uno aquí sirviendo al Señor, si Dios quiere, y seguro que quiere, porque Él quiere que salgan las cosas bien. Así que ya lo tendremos y seguiremos avanzando para la gloria de Dios. Así que bueno, vamos a continuar con Éxodo. ¿Verdad que no? Ya no queréis más Éxodo. ¿Ya habéis estado mucho tiempo en el desierto? Pues entonces nos vamos a ir de fiesta. ¿Os parece? Vamos a salir del desierto y después de haber entrado en el tabernáculo vamos a entrar en una fiesta. Vamos a entrar en una boda. Ya me apagan la luz, me voy. No quieren entrar en una boda, no quieren en el desierto. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a orar y vamos a comenzar una serie de estudios que va a estar basado no en todo el libro de Juan, pero sí en los milagros de Jesús que están narrados en Juan. Va a haber muchos milagros de Jesús en Juan, hay otros en Mateo, hay otros en Lucas, pero hay algunos que están en los 3 evangelios o en los 4 evangelios, algunos están en 2, pero vamos a tomar el orden del libro de Juan, ¿vale? Y el primero que vemos y que es conocido como el primer milagro de Jesús, ya que el capítulo 1 dice que al día siguiente, o sea, después de haberse bautizado, ¿no?, de haber estado con Juan, y que unos discípulos de Juan le dice, él es el Cristo, y empiezan a seguir a Jesús, y empieza en este capítulo 1, ¿no?, la decisión de empezar a llamar a los discípulos, y en el capítulo 1:50 termina llamando a Natanael, o Natanael ya estaba allí involucrado en el grupo, y en el 51 le dice, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y bajan, y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Y el 51 dice, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán los cielos abiertos, dice la Nueva Traducción Viviente, vamos a leer en 2 versiones, ¿no? Y ángeles, a los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y esta versión aclara, por una acotación que hay en el original, que dice, ¿quién es la escalera entre el cielo y la tierra? Precioso, ¿verdad? El único camino al Padre es Cristo. La única forma de subir al cielo, de llegar al cielo, es nuestro Señor Jesucristo. Así que ya Juan le está dando aquí un mensaje a los discípulos al tercer día ya al segundo día de haber estado de pasado por las aguas del bautismo, ¿no? De aquel bautismo con Juan, cuando se encontró con Juan. Y dice, capítulo 2, versículo 1, con este contexto de empezar a llamar a los discípulos y con esta declaración de que le va a mostrar los cielos abiertos y que verán cosas más grandes todavía que, bueno, para entender el hecho, lo más grande que habían visto era que Jesús había sido bautizado, que había bajado la paloma, ¿no?, sobre Jesús, o algo en forma de paloma, que era el Espíritu, y que Natanael, que estaba un poco incrédulo, cuando le llaman, le dice, hola Natanael, menos mal que has venido después de estar bajo la higuera, sentado. Lo estoy haciendo en mi versión, ¿vale? Pero no es nada hereje, estoy narrando la historia. Y le dice Natanael, wow, realmente este es el Mesías. Y Jesús le dice, porque te dije que estabas sentado bajo la higuera. O sea, eso es muy simple de saber. O sea, eso a mí no me cuesta mucho, pero verás cosas mayores que estas, ¿no? Y así estos discípulos comienzan a seguir a Jesús. Y cuando comenzamos a seguir a Jesús, vemos los cielos abiertos. Y es algo que pocos tienen el privilegio de ver. ¿Qué significa los cielos abiertos? Los cielos abiertos significa cuando la bendición se derrama sobre las personas. Y vemos a los ángeles de Dios en cierta forma que van y vienen. A veces es un sentido espiritual, sí, a veces puede ser literal, pero vemos eso, vemos la presencia y sentimos la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando reconocemos que el único camino al cielo, la única escalera al cielo, la única forma de llegar es Cristo. Y no hay otra. Y con eso en mente se van pensando y se van a dormir los discípulos. Y comienza el capítulo 2 diciendo, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, la tierra de Natanael. Si lo buscáis por ahí, no voy a decir en dónde, pero si buscáis Juan 20, 21, que aparece Natanael de vuelta, van a ver que era de esta tierra. O sea que estaban por ahí cerquita. Caná era una tierra que se veía desde Galilea, desde Nazaret, estaba una aldea ahí, pero que no estaba muy lejos y que podían llegar pronto, y llegan a estas bodas. Ahora, cuando uno está invitado a una boda es porque generalmente lo conocen. Así que posiblemente dicen que era algún familiar, algún amigo de Jesús, también por la implicación de María, que vamos a ver que María en un momento está ahí interviniendo y diciéndole a los criados, dándole órdenes y organizando un poco la boda. Yo no sé si es que María era muy metida o María estaba organizando la boda porque era su deber o estaba comprometida con ese trabajo, ¿no?, de hacerlo. A veces no es de pago, a veces porque es un familiar o porque es alguien conocido y le pide que haga un poco de anfitrión. Las circunstancias no lo sabemos. El tema es que estaba María allí. Y es importante entender esto porque muchos de aquí sacan una doctrina totalmente errada. Porque claro, cuando vamos leyendo el pasaje, vemos, y ahora después vamos a entrar en detalle, pero quiero explicar esto de la doctrina errada, es que en un momento se acaba el vino, y ahora vamos a ver por qué y demás, y María le dice a Jesús, Jesús, se ha acabado el vino. Tú puedes, ¿verdad? Yo te conozco, eres mi hijo. Y sabemos ese, ¿qué tienes conmigo, mujer?, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? Un milagro, que ahora lo vamos a ver, y convierte el agua en vino. Y muchos creen que por esto ya le podemos pedir a María. Y toda la doctrina que se armó de María es porque toman de este pasaje, dice, ¿ves? Jesús no pensaba convertir el agua en vino, Jesús no pensaba hacer este milagro, pero como María se lo pidió, porque se lo pidieron el que estaba allí, los criados y todo, le dijeron que ya no hay más vino, María intercede y Jesús como buen hijo lo concede. Así que si nosotros le pedimos a María, Jesús nos lo va a conceder. Error. ¿Vale? Eso no es lo que está enseñando el pasaje. Eso no es. Pero qué precioso es ver la enseñanza correcta de este pasaje y la función de María en este pasaje. María fue un ejemplo. ¿Sabes por qué fue un ejemplo? A seguir, no a pedirle, no a adorarle, pero sí a seguir, porque supo dónde buscar los recursos. Supo a quién acudir, supo quién tenía los recursos. Y es un ejemplo de María, acudir a la persona correcta, que en este caso, ¿quién era? Jesús. María, conociendo a Jesús, quizás
si no habría sido su hijo, le habría ido a pedir igual a Jesús, porque era el único que podía suplir una necesidad en ese momento, y más una necesidad como esa. Entonces, no hagamos una doctrina errónea de que por una excepción que hay en la Escritura, y tampoco es una excepción, sino que quizás como madre a hijo le hizo el favor en ese momento, o vamos a ver algunas cosas del pasaje, pero no es para hacer una doctrina de pedirle a María para que María interceda por nosotros, porque como Jesús es el Hijo, María le tuerce el brazo y Jesús hace lo que María le dice. Error, ¿vale? Entonces, con eso en mente de que no es para sacar esa falsa doctrina que en muchos lados se enseña, vamos a estudiar este pasaje y por qué María le pide a Jesús y vamos a aprender algunas lecciones. Así que vamos a leer este pasaje, pero primero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe Él realmente, ¿no? Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos tu poder. Gracias, Señor, porque vemos tu persona. Porque vemos, Señor, como tú te preocupas por los tuyos, como tú suples la necesidad. Gracias porque podemos aprender, Señor, de cada uno de estos ejemplos. Y, Señor, te pedimos que de este milagro podamos, como dice al final del pasaje, que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque estas escrituras están, Señor, para que nosotros podamos creer en ti, para reflejar tu grandeza, tu poder, y, Señor, que tú eres impresionante, Señor. Y que aún, como dice la palabra, aunque se han escrito algunos milagros y habrían querido escribir todos, no habrían alcanzado. Así que oramos, Señor, para que tú nos enseñes a través de estos que tú seleccionaste para que queden registrados. Y que podamos, Señor, vivir una vida conforme a ellos, aplicándolas a nuestras vidas, Señor, en confianza, en decisión, en espera, en saber a quién buscar, Señor, y cada una de las cosas que vamos a aprender. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a leer el pasaje y luego vamos a analizar un poquito el pasaje. Del 1 al 12. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Así que teniendo este pasaje tan precioso, ¿no? Qué pena que es que la Biblia se complementa a sí misma y se olviden que este pasaje hay que estudiarlo a la luz de las otras escrituras. Y para deshacer un poco esta tendencia que hay en algunos lugares de pedirle a María para que ella le pida a Jesús y Jesús haga las cosas, vamos a recordar algunos versículos solamente para ver eso, ¿no? Y primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en el Juan 14:3, en el mismo libro, dice, y si pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que no podemos pedirle a María ni que María pida en el nombre de Jesús, sino que aquí la enseñanza va a estar en la persona de Jesús. El gran error es que algunos se centran en María como la protagonista, cuando María nos enseña a quién tenemos que ir, a quién tenemos que acudir y por qué. Y es un buen ejemplo. Ahora, es como que porque alguien me guíe a Jesús a mí, yo empiece a adorar a esa persona y lo tenga para pedirle cosas. No, porque tú estás más cerquita de Dios. Entonces pídele tú a Dios, ¿vale? Por mí. No. Mi deber es enseñarte a ti a pedirle a Dios, porque yo no estoy más cerca de Dios que tú. Es más, quizás hasta estoy más lejos, porque tú no conoces mi corazón. Y quizás por la situación que estoy pasando y todo, y tú estás pasando una situación difícil y estás más aferrado a Dios que yo, y quizás Dios te va a escuchar primero a ti antes que a mí, porque yo tengo cosas que arreglar en mi corazón.
Entonces, el único mediador que hay es Jesucristo. ¿A quién tenemos que ir a pedir? A Jesucristo. Eso María lo sabía. ¿A quién fue a pedir? A Jesucristo. Jesucristo fue el salvador de María, no María co-salvadora con Jesús. ¿Vale? Así que vamos a destruir esas que tenemos ahí, esas enseñanzas erróneas, y vamos a llamar a este mensaje de la boda de Canaán, las reservas se agotan. Y si le damos ahí un clic, nuestras reservas se agotan. Una boda no es poca cosa. Yo no sé cuántos tuvieron que preparar una boda. Y aquí una boda es dinero. Y una boda, y el que tenga que pagar la boda ya me dirá cuánto dinero es. Y lo que se procura es que no falte nada. Pues para los hebreos o en esta época, una boda era mucho más importante y mucho más grande. Era donde se hacía todo, la fiesta, digamos, principal de la familia era la boda. Las otras fiestas principales eran la religiosa, pero la fiesta más importante dentro de la familia no era el cumpleaños, sino era la boda. Así que, por decir así, todo lo que ahorraban era para la boda. Y todo lo que se planificaba era para la boda. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta era que, al igual que hoy en este tipo de culturas, el ser hospedador es bien visto y el ser un mal hospedador es mal visto. Si tú no te alcanzaba el vino, no preparabas suficientes cosas para que la gente que venía a casa esté a gusto, ¿qué pasaba? Eras un mal hospedador y eso era mal visto. Así que había mucha presión a la hora de preparar una boda. Yo cuando tengo que preparar la boda de mi hija, se la voy a hacer pagar al padre de él, como se hacía antiguamente, ¿vale? Ya, es más, estudiando las bodas, ya les dije a algunos, y por si hay alguien que está escuchando, que lo sepa bien, que se pagaban 200 denarios por una doncella, o sea, el sueldo de 2 años, y si la doncella era hija de un ministro o un sacerdote, eran 400 denarios. 400. Más la dote. Así que, y mi hija es de 2 ministros, porque Ruth también ministra a las mujeres, pero así que si multiplicamos ya son 800 y más los intereses porque se lo voy a pagar en plazo, así que empiece a trabajar el que quiera a mi hija. Esto queda en YouTube y aquí si alguno la ve por YouTube y la quiere, también, que lo apunte y empiece a sumar dinerito. Sacando eso, vemos que había una gran preparación y había un trabajo de fondo y había que tener el vino, había que tener la comida. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no era como las bodas de ahora, que llegamos a una hora, celebramos la ceremonia, nos ponemos hasta las botas comiendo, pero nos vamos a casa. Allí las bodas duraban. Más o menos como las bodas gitanas, una semana. Si era una familia de buen dinerito, 2 semanas. Y lo bueno de esto para los novios es que durante estas 2 semanas era para qué. Porque había gente que venía de lejos, que por distintas cosas quizás no podía llegar a tiempo y que no se pierda el privilegio de llevarle el regalo. O sea, todos los que llegaban a la boda le llevaban un regalo a los novios que se ponía ahí en 4 cortinas que había y después los novios iban a disfrutar de todo eso y era para que ellos pudieran comenzar. Así que las bodas duraban tiempo. Así que tenías que calcular que todos tus invitados iban a estar en casa, tenías que hospedarlo, tenías que conseguir un lugar para dormir, tenías que darle para comer y tenías que darle para beber. Y en ese momento, lo más sano de la bebida era el vino. Era lo más sano. En aquel entonces no había potabilizadoras de agua, así que vemos que incluso por eso Timoteo recibe como un consejo de Pablo en un momento que beba vino por cuestión del estómago y no agua, porque las aguas no eran purificadas, o sea, se sacaban, se filtraban, pero hay muchas cosas que no eran purificadas como hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que el vino sí purifica, y el vino limpia, y el vino desinfecta. El vino en la antigüedad, y vamos a ver que también es importante, se usaba como vinagre, se usaba como bálsamo, se usaba como conservante, y se usaba para sanar las heridas. Y si no, learon en la Escritura que el buen samaritano, ¿con qué le limpia las heridas al prójimo? Con ungüentos y vino, aceite y vino. ¿Por qué? Porque el vino desinfecta y aparte es analgésico. Por eso cuando estaban en la cruz o algo mezclado con mirras y distintas cosas, le daban a beber un vino avinagrado, un vino pasado. ¿Por qué? Porque era mayor analgésico y producía un adormecimiento. Entonces, tenía varias cosas el vino, y el vino no podía faltar en una boda. Como que falta el vino, te podía faltar comida, pero el vino no. Así que aquí tenemos este contexto y de repente pasa esto que es, vamos, una gran tragedia. Que vengan y te digan en tu boda o en la boda de tus hijos, o que estabas allí, ¿no? Y eras el novio, y digas, se acabó el vino, se te cae el mundo a pedazos. Era un trágame tierra, era una humillación, era lo peor que te podía pasar. Y en ese momento, ¿qué pasa?
que van y le dicen a María. ¿Por qué a María? Bueno, aquí es donde vienen las tradiciones y donde evangelios, que son buenos como libros históricos, pero no son inspirados, o sea que no se pueden tomar como parte de escritura, pero sí como libros históricos, dicen que la boda eran de unos familiares. Por eso estaba María, Jesús y sus hermanos, ¿vale? Que vemos que después vuelven a Capernaum. Si no era difícil invitar a tanta gente sabiendo lo que era la boda, ¿no? Si no eran allegados, por familiares o por amistad. Así que en este contexto de estar celebrando la fiesta, de estar en lo mejor de la fiesta, de repente aparece alguien y dice, se nos acabó el vino. Y me gusta el ejemplo de María. María era una mujer que, como dice la Escritura, fue guardando todas las cosas en su corazón. Desde que el nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan de la Navidad? Aquellos que hicieron de María. Y dice que María guardaba todas estas cosas. Todo lo que iba aprendiendo María lo iba guardando y atesorando en su corazón. Y una de las cosas que aprendió María era que su hijo no era su hijo, que era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Altísimo y que era el que tenía el poder de hacer todo. La Biblia no relata muchos milagros de Jesús pequeño. Quizás los ha hecho, quizás no. Ahí ya puede jugar la imaginación de cada uno. Quizás podría haber hecho algunos milagros en casa, pero no lo podían contar fuera. No lo sabemos. Pero aquí María supo a quién pedirle. Se dice que, por eso se cree que fueron y le avisaron a María que no había más vino, o que María escuchó y fue a pedirle a Jesús. Así que lo primero que vamos a aprender es que nuestras reservas se agotan, pero que cuando nuestras reservas se agotan, por más que hayamos planificado, por más que hayamos organizado nuestra vida a la perfección, ¿sabes qué pasa? Que los imprevistos llegan y las cosas que no esperamos llegan. Y uno a veces se ha metido en créditos o se ha metido en cosas sacando muy bien sus cuentas o se ha puesto a edificar su casa sacando muy bien las cuentas de cuánto dinero le va a costar y todo. ¿Y qué pasa? Que empezaste a picar la pared y resulta que había una tubería rota, había cosas que no esperabas y el presupuesto se fue, ¿no? Quizás pasó algo así en la boda. Quizás llegó más gente que la que esperaban. Quizás decían, bueno, siempre se invitan a 100 y vienen 80, ¿no? El promedio de asistencia, y en esta boda, como era especial, llegaron los 100. No se sabe. La Biblia no pone el porqué, pero pone que las reservas se agotan, que el vino se había agotado. Ahora, ¿qué hace aquí? Dale un clic más. Cuando María se entera, y algo que lo que decía al principio, tenemos que saber, es que debemos pedir a quien tiene el poder para suplir. Pedir a quien tiene el poder para suplir. Y me gustó cuando encontré esta frase dando vuelta en mi cabeza, porque dije, aquí está la clave para no hacer una falsa doctrina. María no tenía el poder para suplir. María sabía dónde estaba el poder para suplir. Cuando alguien viene a nosotros y nos habla para que oremos por ellos o los motivos de oración se comparten porque saben que conocemos a aquel que tiene el poder para suplir y que vamos a interceder. Me encanta cuando a veces te llaman gente que no es creyente, que no conoce al Señor, que no va a alguna iglesia, pero tiene un problema y aunque son ateos, algunos incluso, o creen en otros dioses, te llama y te dice, oye, mira, ¿puedes poner esto en tu iglesia como un motivo de oración? O puedes orar por esto porque yo sé que tu Dios te escucha. Saben que no somos nosotros, que es Dios el que hace a través de que nosotros pidamos, que oremos. Pero la fuente es Cristo. Lo que pasa es que ellos no saben llegar. Y qué buena oportunidad que es cuando te piden oración a tu Dios, es presentarle a tu Dios y decirle, oye, yo puedo orar por ti, pero ¿sabes que tú también puedes orar? Tú también puedes ir a Jesús, tú también puedes ir a Dios. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Y déjame decirte algo, ¿no? Entre comillas. Una vez se lo dije a alguien que me pedía oración por Cristo y que se denominaba de otra religión, ni siquiera cristiana, ¿no? Y que me pidió oración a Dios. Le digo, porque realmente, aunque digas que no y vayas a donde tú quieras ir, ¿por qué me estás pidiendo que yo ore a mi Dios? Porque sabes que mi Dios existe. Porque sabes que mi Dios es real. Porque lo has visto en algo, quizás en nuestra vida o en algo, ¿no? Lo has visto y quieres que... Entonces, déjame presentarte a este Dios. Y fue una oportunidad preciosa de predicar el Evangelio. Así que tenemos que entender que cuando nosotros tenemos una necesidad, tenemos que saber a quién pedir. Y la mejor persona para pedirle es aquel que puede suplir, no a otro. ¿Vale? Después Dios puede mover el corazón de algún hermano o algo, si es una necesidad económica, quizás para prestarte, para adelantarte, para darte, para ofrendarte, pero primero acudamos a aquel que tiene el poder de suplir. Y cuando
acudimos al que tiene el poder de suplir, encontramos respuestas. Y Dios va a hacer lo que es mejor para nosotros. Quizás si en todo esto Jesús habría visto que no era bueno producir el vino, no lo habría hecho. Porque no estaba sujeto a la voluntad de María. Pero Él concede un deseo y quizás, si eran sus amigos y todo, evitarle que pasen vergüenza y humillación. Porque es lo que hace el Señor, nos cuida, nos protege. Así que cuando le dicen, no hay más vino, que seguramente Jesús ya lo sabía, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero fíjate, vamos a ir a la fuente de aquel que tiene poder para suplir. ¿Cómo se aplica esto en nuestras vidas? Yo siempre le digo a la gente, ¿ir al hospital está mal? No. Pero ponerse en las manos de los médicos está mal. A veces se equivocan, ¿eh? Y se equivocan mal. Así que yo voy al hospital confiando en que ellos han estudiado, que van a hacer lo mejor posible, pero voy orando y le digo, Señor, dale sabiduría a estos médicos. Que ellos puedan encontrar cuál es el problema. Porque si de algo estoy seguro, es que si Dios los guía por el tratamiento correcto, vamos a llegar a la cura adecuada. Vamos a llegar a la solución. Pero si no, no sé si te has dado cuenta, que empiezan a probar. Y vamos a probar con esto, y si esto no funciona, vamos a cambiar de medicamento y nos tienen de conejito de India. No hay otra forma de saberlo, que ellos no tienen otros medios, no son Dios, es el método y confiamos en que es el mejor dentro de su capacidad. Pero cuando uno va y ha orado a Dios, qué bueno que es porque vas a ver que lo van a encontrar enseguida. Porque Dios va a guiar a que quizás el primero de todo que tengan que probar sea el que tú necesitas. Porque Dios sí conoce. Yo voy al hospital. Voy a los médicos. No digo que no vayan a los médicos. ¿Cristo puede hacer el milagro de sanar? Sí. Y vamos a ver que sanó. Pero Él puso los doctores. Pero ora. Que tu fe esté puesta en Dios a través de los médicos. Aquí era Dios a través de proveer y vamos a ver de que Dios usó personas. Porque vamos a ver que les dice a los siervos de ahí, llenad las tinajas de agua. O sea, haced vuestra parte. Y a través de eso, y Jesús le dice, y llevad ahora el vino allí. Jesús hizo el milagro, pero todo el resto del trabajo lo hicieron personas. Entonces Dios puede usar personas para hacer sus milagros. Y muchas veces va a usar los médicos, muchas veces va a usar un hermano que te va a proveer, distintas formas. Dios tiene una mil de formas y aún las que no imaginamos. Pero siempre, ante una necesidad, ante que veas que habías planeado todo perfecto y vienen los imprevistos y se agotaron las reservas, aprende de María. Corre a Jesús y pide a Jesús que te dé la solución. No encontramos aquí que le dice María a Jesús, Jesús, mira, se han quedado sin vino. ¿Tú puedes convertir el agua en vino? Voy a comprar un vino barato aquí cerca al mercadillo este de cartón, lo ponemos y lo haces bueno. No le dio la solución, le dijo, Jesús, tengo un problema. Y dejó que Jesús diera la solución. Y estaba tan confiada en Jesús que todavía le dice a los siervos, mira, si Jesús le dice que hagan algo, hacerlo todo tal como Él lo dice. No cambiáis nada, como Él lo dice, porque Él es el que sabe. Él es el que hace el milagro. En Él debemos confiar. Y apuntaba a Jesús. Me encanta que siempre que vamos a ver un milagro de Jesús, dice la Escritura que son señales. Vimos al final, ¿no? Que eran señales ¿para qué? Para que los discípulos crean. Y muchas veces los milagros en nuestra vida son señales para otros, para que otros crean. Y son preciosos. Y a veces creemos que podemos pedir para nosotros, pero qué bueno que es cuando Dios es glorificado a través de los milagros que hace. Y en este caso, convertir el agua en vino. Algo que hoy tratan de hacer aún con químicos y no funciona. Y al que le gusta el buen vino sabe que un vino químico jamás va a ser bueno, va a picar. En la lengua lleva alcohol que no es tan bueno y un montón de cosas. El único que puede hacer cosas buenas es Dios. Lo otro que me llamó la atención y que a veces se da a mal entender es la respuesta de Jesús a María. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Verdad? Y para entender esta expresión tenemos que entender un contexto. Y qué es lo que significa y qué es lo que quiso decir. Porque a veces leemos así y es como los mensajes de WhatsApp. Para mí los mensajes de WhatsApp son lo peor que hay. No los informativos. Pero cuando quieres solucionar un problema, tú dices algo
como la otra persona está enojada o está con la mente en cualquier lado, interpreta lo que quiere, hasta ya te imagina diciéndolo y escribiéndolo con cara de enojado, y le escribes algo y por ahí le dices, ay, no seas tonto, para que no piense alguna tontería de que estás mal, y va a decir, ah, ¿que soy tonto? ¿Me está tratando de tonto a mí? Pero este que se cree, ¿no? Gracias. Y empezamos con ese ida y vuelta por no entender. Y muchas veces cuando no estudiamos las frases o no estudiamos el contexto, no entendemos lo que significa. No fue un desprecio de Jesús. No es un, ¿qué tienes conmigo, mujer? Era una expresión muy, muy habitual que significaba cortar lazos. Si vemos, fue la misma palabra o la misma expresión que usa en la cruz cuando le dice, mujer, he aquí tu hijo. Juan, he aquí tu madre. Significaba que a partir de ahora ya Jesús no iba a estar en dependencia de su madre, por decirlo entre comillas, o vivir bajo el mismo techo. Ya empezaba su ministerio, ya salía de allí y ya comenzaba una vida con los lazos cortados en cuanto a esa ligación que puede haber de madre a hijo o de cuidado de una madre a un hijo o ese lazo íntimo. Era una expresión muy, muy habitual. Cuando un hijo le decía, he aquí, o empezaba a tratar a su madre de mujer, era algo respetuoso, pero como diciéndole, ya no tienes esa autoridad de mandarme a hacer algo, sino que ahora ya soy independiente. ¿Vale? Y también era una expresión de cuidado, por eso la vemos en la cruz. ¿No? En la cruz, así en Juan 19, 26, dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Fíjate que no le dice madre, no le dice María, le dice, he aquí tu hijo. Creando un nuevo lazo de cuidado y protección, porque ya sabía Jesús que no iba a estar, y los hijos, cuando llegaban a cierta edad y la madre no podía mantenerse por sí misma, muchos dicen que María ya era viuda, por eso Jesús no aparece allí, y las viudas tenían que ser cuidadas por sus hijos, Jesús ya no la podía cuidar, y le está diciendo a Juan, toma mi lugar para cuidar a mi madre. Preocúpate de que mi madre no tenga nada, pero ahora ese lazo de madre a hija, de madre a cosa, lo tienes tú, no yo. Por eso dice a Juan, he aquí tu madre, pero a ella le dice mujer. No le dice mamá, no le dice María, mira mamá, yo no voy a poder cuidarte más. No le dice mujer. Porque hablaba de era una expresión de respeto. ¿Vale? Entonces cuando dice mujer, ¿qué tienes, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Y por qué? Porque Jesús todavía no había comenzado públicamente su ministerio. No había comenzado a dar esos pasos que le iban a llevar a esas semanas de la pasión, a esa persecución, a esa... Y si te fijas, con mucho cuidado, hizo un milagro muy íntimo. Solo se enteraron los siervos, el maestro Sala no, el resto no se enteró de dónde había aparecido el mejor vino, solamente dice los siervos que habían llenado las tinajas, María y sus discípulos fueron los únicos que supieron de este milagro, hasta que Juan lo relata en la Escritura, para cuidar. Así que, lo otro que me llama la atención, y dale un clic, está en el versículo 5, ¿no? Y es que si queremos ver milagros de Jesús en nuestras vidas, tenemos que acostumbrarnos a obedecer. Le pedimos a Jesús cosas, le pedimos a Dios cosas, pero Él nos pide que hagamos cosas y nosotros no las hacemos, pero queremos que Él haga lo que nosotros necesitamos o pedimos. Fíjate, aquí había una condición para que Jesús pudiera hacer el milagro en la forma que Él quería y como Él quería, que era la mejor forma, ¿no? Entonces María le dice, haced todo lo que os dijere. Lo que permite a Dios hacer milagros en nuestra vida es nuestra fe y nuestra obediencia. Y no porque, digamos, que Dios nos va a pedir permiso o que si no Dios no lo pudiera hacer. Pero vamos a ver que cuando hay fe y obediencia es cuando los milagros suceden. Personas que buscaban a Dios porque sabían cuál era el poder de Dios, pero que honraban a Dios y trataban de vivir una vida de obediencia a la ley de Dios. Fíjate, el centurión, ¿por qué Jesús le concedió cosas? Porque vemos el testimonio, este hombre le hace mucho bien al pueblo, este hombre busca conocerte, este hombre no, y Jesús sana al siervo del centurión. Pero el testimonio que daban de él era de alguien que estaba a favor del pueblo porque buscaba a ese Dios. Entonces, una de las condiciones que tenemos que entender es, si yo le pido un milagro a Dios, tengo que estar dispuesto a obedecer a Dios. Tengo que estar dispuesto a esperar en Dios. Tengo que estar dispuesto a confiar en Dios.
¿Por qué todo esto? Porque vemos que, o sea, Jesús, te estamos pidiendo vino. Si me dijeras, llena las tinajas de uvas, que voy a acelerar el proceso, vale. Si me dijeras, bueno, voy a poner un vino malito y lo voy a convertir un poco mejor, vale. Pero Jesús, ¿agua? ¿Agua? Que llene las tinajas de agua. Te estamos diciendo, Jesús, que falta vino. Mira, ¿no quieres que vayas al chino de aquí a la vuelta? Que ha abierto ahora. Sí, los chinos vivían en esa época también y tendrían algún negocio. ¿No quieres que vayas al chino de aquí a la vuelta y traiga un par de garrafas de vino o lo que sea y tú las mejoras, le pones azúcar, lo que haga falta? No. Si queremos que Dios obre en nuestra vida, tenemos que acostumbrarnos a obedecer. Si queremos ver milagros de Dios en nuestra vida, tenemos que hacer las cosas como Dios pide que las hagamos. Queremos ver el milagro de salvación, tenemos que predicar el Evangelio. Queremos ver milagro de gente crecer en la iglesia, tenemos que involucrarnos en el discipulado. Y no es, ay, no puedo. Claro, ellos no podían convertir el agua en vino, ellos tuvieron que hacer su parte, que era llenar las tinajas. Nuestra parte es ir y hablar, nuestra parte es llevar la palabra y enseñar. Y Dios hace el resto, Cristo hace el resto. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, no vamos a ver el resto. Y quizás no vemos milagros en nuestra vida porque no estamos siendo lo suficientemente obedientes a lo que Dios nos pide. Y tratamos de ayudar a Dios a lograr las cosas y hacerlas a nuestra manera. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención es que cuando obedecemos a Dios, lo que obtenemos siempre va a ser lo mejor. ¿Te has dado cuenta? Lo que obtenemos siempre va a ser lo mejor. Aquí hay un proceso que me llama la atención. Voy a volver atrás a la tinaja. Yede, dale otro. Dale otro clic. Otro más. Está repetido. Uno más, ahí. Le dice, llenar las tinajas de agua. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Ya te digo, era algo ilógico, pero que requería confianza, fe y obediencia. Era esperar. Quizás ellos lo hicieron por obediencia a María, por decir, bueno, a ver, María nos dijo que lo obedezcamos, somos sirvientes, lo vamos a hacer. Pero lo hicieron, obedecieron. Y el milagro ocurre. Así que, después, dale un clic más, así hablamos de estos dos puntos juntos. Puse que lo mejor solo puede proceder de Dios. Ahora, no sé el poder económico de esta familia, ¿vale? Pero seguramente, y había muchos que compraban el mejor vino, que incluso lo servían al principio, y cuando ya la gente perdía un poquito el sabor del vino, ¿no? Y le empezaba a dar el vino más baratito, ¿vale? Pero seguramente había vino bueno, vino caro, era una boda. ¿Quién compra algo malo para una boda? Normalmente compramos lo mejor, por lo menos al principio. Ahora, fíjate que el vino que hizo el Señor superó este vino. Y aquí, a veces, yo he hablado hasta de la creación con este vino. Porque seguramente creó un vino con un sabor especial, de un vino añejo, un vino preparado, un vino elaborado. Quizás hasta le dio el sabor de toneles de roble o de lo que sea, o del lagar que hayan usado, pero le dio un sabor especial. Era el mejor vino que este maestro Sala había probado. Cuando dice el vino bueno, la palabra kadosh que usa es la palabra el mejor, ¿vale? Y hace una referencia que cuando alguien, y estaba leyendo uno de los comentaristas, cuando un maestro Sala, que era alguien que venía y que se pagaba como para que controlara la boda y viera de que no le engañaban los sirvientes mezclando el agua con el vino y que se quedaran con el vino y todo lo demás, sino que él fuera el captador de cada uno de los platos y todo, usa la palabra kadosh, la usaba solamente cuando era lo mejor que había probado. Era como darle el 5 estrellas. Así que este era el vino que hizo Jesús. Un vino que tenía una apariencia de edad, un vino que ya tenía una cierta elaboración, que tenía una preparación y que lo hizo en cuestión de segundos. Por eso a veces no entienden la creación. Porque para lo que Dios tarda ciertos minutos, segundos, décimas de segundos en crearlo con una apariencia de edad, claro, nosotros no lo entendemos porque nosotros necesitamos en nuestra mente evaluar todo un proceso. Pero siempre lo que procede de Dios va a ser lo mejor. Después lo siguiente que veo es que Dios trabaja en sentido inverso al enemigo.
Y esto pensando un poco en mi aplicación personal. ¿Qué hace el enemigo? Primero te da lo mejor, porque quiere tentarte, quiere llevarte. Y una vez que te tiene mareado con sus luces y con todos los demás que te quiere dar, empiezan los problemas. Te da el mejor trabajo, quizás con el mejor sueldo, pero que te quita de tu iglesia y tu familia. Y con el tiempo empiezan los problemas de la educación de los hijos, o que no están, o que no pasamos el tiempo suficiente con ellos, o que como teníamos tanto, nos metemos en un poder adquisitivo que nos acostumbramos a comprar y de repente nos cambian eso, y porque él va de bueno a malo, ¿no? Y cada vez menos, y empezamos a perder y nos empezamos a desesperar y perdemos los objetivos. Ahora me gusta cómo el Señor nos conoce, y el Señor va de menos a más. Pero al principio no nos da uno malo, nos da uno bueno, después nos da uno bueno, después nos da uno súper bueno, uno archi mega bueno y después nos da el mejor. Y lo mejor va a ser cuando estemos en la eternidad con Él. Así que todavía debemos esperar ese último placer que nos va a dar, donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde vamos a estar una eternidad en el cielo. Pero Dios siempre trabaja en el sentido inverso. Así que si algo pinta muy bien de entrada, ¿vale? Ten cuidado. Ten cuidado. Evalúa los riesgos que puedes tener en conseguirlo. Y después vamos a ver eso. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Cuando uno se mete en drogas, en distintas cosas, va a ver que al principio es todo bueno, todo felicidad, todo despejar tu mente, todo un viaje, como le llaman algunos por ahí, pero después terminan destruidos. Pero al principio es todo bueno. Cuando eres el más guay de la fiesta, es todo bueno. Pero después empiezan los problemas. Cuando eres el que lleva la bebida en tu coche y todo lo demás, eres el super guay. Pero cuando hay un accidente y te pilla la policía, eres el peor. Porque así trabaja el enemigo. Él disfraza de bueno lo que no es bueno. O te da lo bueno al principio para después engañarte y darte lo malo cuando ya estás mareado. Sin embargo, Dios siempre, siempre te va a ir dando algo mejor. Si tú vas obedeciendo a Dios, siempre vas a ver un milagro más, y algo mejor, y algo mejor, y algo mejor, algo más grande, como lo vieron sus discípulos. Comenzaron viendo el agua en vino. ¿Cuánto? 6 tinajas de un par de jarrones que tenían 20 litros, son 100 litros por tinaja, bueno, 600 litros de vino, dio una abundancia, ¿vale? Pero 600, y después vieron alimentar a 5.000 hombres, más niños y todos, con 5 panes y 2 peces. Y después vieron, ¿verdad? Y a medida que estaban más cerca de Jesús y caminaban con Jesús, fueron viendo milagros más grandes. Así que normalmente Dios empieza con un pequeño milagro, donde empezamos a ver la gloria de Dios como aquí, los discípulos. Vieron la gloria de Dios y le siguieron. Y a medida que vayamos caminando, vamos a ir viendo los cielos abiertos. Pero si queremos, tenemos que acudir primero, estar conscientes de que nunca nuestras reservas van a ser suficientes. Por tanto, siempre vamos a tener que acudir al Maestro. Y una vez que estamos al lado de Jesús, pidiéndole a Jesús, tenemos que recordar que si queremos que Dios haga el milagro como Él quiere hacerlo y de la forma que más se va a glorificar, tenemos que tener una obediencia total, no una obediencia a medias. Una obediencia total y hacer las cosas a la manera de Dios. Si no, pregúntale a Sara lo que le pasó por no hacerlo a la manera de Dios. Dios le había prometido un milagro, un hijo. Se apuró. ¿Y qué le pasó? Y así cada uno de los casos, ¿no? Donde uno se apura, donde uno quiere hacer para Dios, ayudándole a Dios. No, tú deja que Dios haga. Tú haz lo que Dios te pide que hagas. Y el resto lo hará Dios. Lo otro que veo es que mis reservas se agotan, pero Dios da en abundancia. 600 litros de vino. Ahora, me gusta donde lo pone. Dice, vi unas tinajas de piedra que eran usadas ¿para qué? Para el ritual de lavarse. O sea que en esas tinajas venían en la primera manos, ¿vale? Se ponía agua limpia, pero después de que pasaron todos los de la boda, no sé cuán limpia estarían. O quién pondría algo para hacer vino o una bebida ahí. Imagínate, es como los que hacen la guardería de hacer un ponche en la bañera, o sea, asqueroso. Ponen las manos ahí, sí, la fiesta de algunos jóvenes que hemos visto en la tele y demás, y que mezclan todo adentro de una bañera, donde es una guarrería. Así que ahí venían en la primera tinaja, metían la mano, ¿vale? Sacaban la mano y la levantaban, dejaban escurrir toda la mugre. Venían la segunda, la lavaban de otra forma, se lavaban hasta los codos. Venían la tercera, y en esas tinajas el Señor va a hacer el milagro. Precioso, ¿verdad?
Ya estaban vacías, una vez que pasaban todos, la costumbre era vaciarla y poner agua limpia por si llegaban más invitados, y el Señor manda a llenar esas tinajas hasta el borde. O sea, ¿por qué? Para que nadie pueda agregar más nada. Y en esas tinajas que eran para unos usos que quizás no eran tan agradables, Dios va a hacer el milagro. Y va a llenar de 600 litros de vino, aproximadamente. Algunos más, otros menos. Imagínate que el maestro de sala haya visto de dónde sacaban el vino. Que quizás se le había pasado por ahí, ¿no? La segunda, codo, tercera. Y habría visto que todos los invitados pasaron por ahí y que como era para lavarse las manos, solo las sacaban, la lavaban, porque ellos sí tenían todo su rito de lavado también de las tinajas, y las iban a preparar para lavarse las manos o los pies de vuelta. ¿Sabes? Me hace acordar aquel pasaje que lo vil y menospreciado del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Los otros estaban hechos en tinajas especiales, quizás de barro, de lo que era, porque era lo que habían preparado ellos. Pero Dios coge aquello que quizás nadie usaría, ¿no? Para hacerlo mejor. Dios nos escoge a nosotros. Quizás algo que nadie usaría. Y te dice, bueno, si has sido lavado, porque eran lavadas, ¿no? Y eres llena de agua, que el agua representaba muchas veces al Espíritu, ¿no? La llenura del Espíritu. ¿Sabes qué? De ti Dios va a hacer un milagro y va a sacar lo mejor. Va a sacar el vino. Y ¿sabes? El vino se usaba para sanar. El vino se usaba, como dijimos, para que sea algo puro lo que entraba dentro de los demás. El vino se usaba para suavizar heridas. Se usaba como calmantes. Se usaba para adobar ensaladas, se lo dejaba picar y demás, ¿no? Y se usaba para teñir ropas. El vino se usó para señalar la sangre de Cristo como el pacto. Y Dios nos llena a nosotros cuando nos convertimos, que somos unas tinajas que quizás éramos para usos viles por nuestras, lo que sea, ¿no? Y que habríamos sido labrados a golpe, y de repente eso que solo usaban para lavarse las manos pasa a ser la fuente que va a llenar a otros. Y qué bueno que es que lo que salga de nosotros sea ese vino que simboliza la sangre de Cristo. Ese vino que simboliza el nuevo pacto, ese vino que simboliza la limpieza de los pecados. Porque el Señor toma la copa en otra cena y dice, este vino es el nuevo pacto. Este vino simboliza la sangre que por vosotros es derramada. Y aquí era el principio de su ministerio y la copa de la Santa Cena era el final de su ministerio en la tierra. Él sigue haciendo ministerio en el cielo, pero era la marca del final. Así que me llamaba mucho la atención. Dios da y da en abundancia. Dios da hasta para que sobre. Esos 600 litros de vino no se lo han tomado en la boda seguramente. O quizás sí, pues estaba muy bueno. Pero, sí, era el mejor. Pero fíjate, quizás estás haciendo algo bien. Y crees que lo estás haciendo bueno. Pero si te vacías y dejas que Dios te llene y Él haga el milagro en tu vida, lo que va a salir de ti va a ser aún mucho mejor. Mucho mejor. Y me llamaba la atención eso, pero eso tienes que hacerlo ¿cómo? En obediencia. Si quieres ver los milagros de Dios, en obediencia. Y cuando terminamos con las bodas de Canaán, dice, versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cada vez que por tu obediencia, cada vez que por tu necesidad acudas a Cristo, le obedezcas a Cristo en todo lo que te pide, y Él haga un milagro en tu vida, ¿sabes qué va a hacer? Glorificarse para que otros crean. Glorificarse en ti para que otros crean. Y es precioso cuando podemos ser instrumentos para la gloria de Dios. Ese instrumento, fíjate, tinajas de piedra que no se usaban para nada, fueron las señales que Dios usó para un milagro que los discípulos creyeron y le siguieron. Algunos le siguieron por una pesca milagrosa. Otros creyeron, dice la Escritura aquí. Aquí nombra a Natanael y 2 o 3 más que estaban con él. Después ponen los discípulos, estaban todos, ¿no? Pero enfaticen ellos. ¿Por qué? Porque ellos marcó un antes y un después ver el milagro de Jesús. Y cuando la gente ve los milagros de Jesús en nuestra vida, tiene que marcar un antes y un después. Cada vez que Dios hace un milagro en tu vida, no es para que te lo guardes, no es para que lo disfrutes solo, es para que lo compartas.
Ese vino era para compartir. Si no, quedas peor que Noé, después del arca, con 600 litros de vino para ti solo. Ese vino era para compartir. Era para mostrarle a los demás, ¿no?, que Dios hace las cosas perfectas. Ahora, en este momento, era solo para el grupo de los discípulos y los sirvientes. Y Dios empieza así. Empieza con milagros en tu vida para que tu grupo cercano glorifique a Dios. Y yo pensaba, qué bueno que es cuando, y llevé esto un poco a mi vida personal y decía, qué bueno que fue cuando uno en casa, María José, nada más con 8 años, mi hermana la mayor, ella conoció a Cristo y Dios usó el milagro en su vida para que ese vino, esa sangre de Cristo, que está simbolizada muchas veces por el vino, llegara hasta acá si pudiéramos probarla y ver que era la mejor. Y muchos en casa se salvaron. Y de ahí se empezó a extender. Y muchos pudieron probar de eso. Lo mismo puede pasar en tu vida. Van a empezar pequeños milagros en tu vida. Pero si personas pueden ver la gloria de Dios en esos milagros, Dios te va a permitir ver más grandes. Este era el principio de señales. Dios siempre hace señales. Siempre que queramos verlo, va a estar allí. El único que te pide es, rinde tu voluntad a Él, o sea, una obediencia total, acude a Él en la necesidad y no confíes en tus propias reservas. No confíes en tus propias capacidades, porque se agotan. Tus fuerzas se agotan. A veces vemos pastores, vemos misioneros, y si un día ven que esto me está pasando, ¿vale? Con total libertad, darme un par de collejas para que reaccionen, ¿vale? Que confían en sus propias fuerzas. Y sostienen una iglesia con sus propias fuerzas. Y se creen que si ellos se van, esto no significa que me voy a ir, ¿vale? Porque después muchos me preguntan, ¿estás pensando irte? No, hasta que no me echen no me voy, o me lleve el Señor. Pero muchos basan el ministerio en su propia fuerza. Líderes de jóvenes basan el ministerio en su propia fuerza. Y hacen, y no van a la fuente. Y sabes que llega un momento que las tinajas están vacías, ya no tienen nada para dar. Y dieron lo mejor y era bueno, pero no iban al maestro para que fuera lo mejor de lo mejor. Dieron lo que ellos podían dar, porque todo lo hacían en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. Y las tinajas se vacían. Y sabes, es bueno siempre ir al Señor. Siempre. Y que el Señor vaya haciendo la obra con pequeños milagros en tu vida. Y que Él vaya dando lo mejor. Si lo que tú tienes es bueno, imagínate lo que puede hacer Cristo contigo. Ahora, el problema es ese. Muchos basamos el ministerio en nuestras propias fuerzas. Terminamos agotados. Creemos que si no podemos venir, va a pasar, ¡uy, que se va a caer la iglesia! La iglesia no se cae. Dios la sostiene. Esta iglesia es testimonio de ello. ¿Cuántos pasaron por aquí antes que nosotros? Y la iglesia sigue. La iglesia madre en Madrid cumplió 100 años hace poco. Ya tiene 100 y tanto. ¿Cuántos pasaron por allí? Y la iglesia sigue. Qué triste que es cuando creemos que sostenemos nosotros la iglesia con nuestras fuerzas. La iglesia se sostiene cuando nosotros podemos sostener la iglesia cuando simplemente somos tinajas llenas de buen vino de Dios, de la sangre de Cristo, y lo que hacemos es repartirla, darla, que otros prueben. Porque cuando otro prueba la sangre de Cristo, cuando otro prueba ese vino hecho por Dios, esa salvación dada por Dios, ¿sabes qué? Ve lo que está afuera y dice, no me sirve. Yo quiero eso que tenés adentro. Y esto es algo también que tenemos que aprender aquellos que que han sido criados en un entorno creyente, en un entorno cristiano, aquellos que nacieron en un hogar cristiano. Y a veces se dejan seducir por luces y cosas del mundo y quieren probarlo de afuera, cuando el que está afuera y probó lo de adentro no quiere volver a lo de afuera. No quiere volver. Tú le preguntas a hermanos que han vivido, como quien dice, la vida loca, como dice el cantante, ¿no? Por ahí afuera, y no quieren volver a eso. Y están aferrados al Señor. ¿Sabes por qué? Porque sabe que lo de afuera son momentos, son situaciones. Pero cuando tú pruebas lo bueno, o sea, si estuviera en la Argentina había agarrado un alfajor, ¿vale? Suchar, que es de dulce leche con mousse de chocolate y una galleta crocante y un baño de chocolate negro y un Guaymallén, ¿vale? Si escuchan esto en Argentina me van a... porque son dos marcas, ¿vale? El Guaymallén vale 10 céntimos, el Suchar vale 1 euro.
El Guaymallén tú lo comes y te queda la grasa. Es rico, ¿eh? Cuidado, tiene buen sabor al principio. Pero después te queda la grasa del chocolate en el paladar y estás todo el rato repitiendo esa grasa ahí. Y tú te comes un súchar y parece que se disuelve en la boca. Ese chocolate así con el dulce de leche. Que si te comes ese o te comes una Habana, no quieres volver al Guaymallén. ¿Vale? No, el Guaymallén que se quede en el kiosco. Pero pasa lo mismo. Pasa lo mismo en el mundo. El que estuvo probando el vino del mundo, lo que el enemigo le quiso dar y que otros pudieron conseguir con sus fuerzas, y de repente ven la vida de un creyente que disfruta en Cristo, que un creyente que otros pueden ver a Cristo en él, no el creyente que está amargado, porque ese tampoco ha probado el buen vino. Ese se ha perdido, ha ido al servicio cuando lo estaban sirviendo, no sé, se lo ha perdido. A veces pasa en la boda, te fuiste y te perdiste el plato, pero el que ha probado este buen vino no quiere volver al otro. No quiere volver al otro. Yo una vuelta le regalé una botella, mi abuelo bebía vino, le gustaba mucho el vino. Y una vuelta le regalamos un vino verde que se hace de unas bodegas que hay en Mendoza, sí no voy a dar la marca porque es vino, ¿vale? Y claro, cuando le regalé el vino el abuelo le gustaba beber vino bueno. Y incluso hasta recetado por el médico para el corazón. Y cuando probó este vino me dijo, ¿qué has hecho, nieto? Me dice, ahora me voy a tener que gastar más dinero en vino porque ya no quiero el otro. Ahora quiero de este. Dice, comparado con este, el otro es querosén, que es lo que se le echaba a las lámparas para prender fuego. Dice, y era bueno, no compraba un vino malo. Dice, pero ¿qué has hecho? Dice, yo te lo agradezco, pero ahora me has cambiado la vida. Y cuando estaba leyendo esto del buen vino, se me vino esa imagen del abuelo a la cabeza, ¿no? Digo, claro, si le diste el vino que sacaste de la tinaja, que no lo vieron, ¿eh? Porque sale de ti que eres una tinaja que se usa para usos viles, ¿no? Como yo. Pero cuando sacas ese buen vino hecho por Cristo y lo compartes y dices, oye, prueba lo que hizo el Señor conmigo. Prueba lo que hizo con agua, con algo que no tenía valor y lo que Dios hace con mi vida. ¿Sabes qué? Otros lo quieren. Y si lo prueban, no vuelven atrás. No vuelven atrás. Por eso este hombre que antes ha decidido seguir a Cristo no vuelve atrás, porque ha probado buen vino. El problema es que a veces vivimos esa vida mediocre. Y claro, como no obedecemos a Jesús, damos del vino de nuestras reservas. Y quizás con mucho amor y cariño buscamos el mejor, pero no es el mejor es el que va a formar Cristo en tu vida. Pero cuando le obedezcas y cuando vayas a la fuente cada vez que se agote, no intentes rellenar las tinajas tú. Tampoco intentes, cuando se empiezas a vaciar las tinajas, deja que Dios las vuelva a llenar. No intentes echarle agua para que vuelvan a estar llenas y tener más para dar. No, Dios las llena de nuevo. Vuelve a la fuente. Vuelve a Cristo. Y si puedes convidar de ese vino al que todavía no conoce a Cristo, te va a preguntar dónde lo obtuviste. Y cuando tú le digas del maestro, te va a decir, presentame al maestro. Y ahí le vamos a presentar a nuestro Señor. Y sabes, quizás vienen hecho una tinaja, incluso está rajada, pero el Señor la va a restaurar y de su interior van a correr ríos de agua viva. Van a correr ríos y va a poder compartir ese vino que Dios hace en nuestras vidas, símbolo de la sangre de Cristo. Así que compártelo mejor, y no hay mejor que la sangre de Cristo. Seamos tinajas y vivamos en una fiesta como si estuviéramos en una boda siempre, porque es lo que el Señor nos pide, ¿no? Estar gozosos siempre. Mostremos lo que es la vida en Cristo y dejemos que muchos lleguen a los pies del Señor. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque nos permite ser esas tinajas. Pero si quieres, también puedes decirle, Señor, quiero obedecerte totalmente. Quiero ser una tinaja donde otros puedan repartir del vino que tú formas en mi vida. De aquel vino que nadie se va a resistir, del mejor. De aquel que va a llevar a otros a la salvación. Aquel que va a llevar a ver tu gloria en mi vida a otras personas y les va a ayudar a creer y a tener fe suficiente para recibirte como Salvador y poder disfrutar de la salvación que yo disfruto. Vamos a hacerlo. Señor, gracias porque tú eres esa fuente. Porque tú conviertes lo que somos, Señor, algo sin valor quizás o con un valor medio como podía ser el agua en el mejor vino, en algo deseable, en algo, Señor, que va a dar frutos, en algo, Señor, que simboliza tu sangre. Oramos, Señor, para que otros no se impresionen al ver las tinajas en las cuales tú preparas este vino, sino que disfruten del vino de la salvación, Señor.
de tu sangre. Como veíamos, Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres esa única forma de llegar al cielo, Señor, y que muchos puedan conocer a través de nuestro testimonio tu vida, tu obra, y puedan recibirte, Señor. Que muchos puedan pasar de muerte a vida este año porque seamos esas tinajas, Señor, llenas del mejor vino. Que cuando alguien lo pruebe, Señor, o vea lo que nosotros disfrutamos con él, no quieran, Señor, volver atrás. Y que podamos avanzar para tu gloria. Despeja, Señor, toda idea de nuestra mente de querer agregarle algo a ese vino, de querer llenarlo por nuestras fuerzas o nuestros medios, Señor, sino que cada vez que veamos que esas tinajas se van vaciando, acudamos a ti, Señor, porque tú das en abundancia. Oramos, Señor, para que nos des de ti, para dar de ti. Oramos, Señor, para ser un reflejo de tu gloria. Oramos, Señor, para que muchos puedan acudir a nosotros como acudieron a María, simplemente para que le presentemos a aquel que puede hacer la obra, no creyendo que nosotros la hacemos, sino aquel que puede hacer la obra. Y también oramos, Señor, por aquellos que quizás por interpretar mal este pasaje están engañados, Señor, y el enemigo lo ha usado para que tengan un vino barato, Señor, y pidiendo a través de quien no tienen que pedir. Abre sus ojos, Señor, que ellos puedan encontrar la verdad, que ellos puedan ver en María una mujer, Señor, que te buscaba a ti en cada necesidad y que necesitó que tú la salvaras como necesitamos cada uno de nosotros. Pero también, Señor, que puedan ver en ti esa puerta abierta y esa libertad de llegar a ti, porque tu palabra dice todo lo que te pidamos, Señor. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo lo tendremos. Y oramos con esa convicción. Gracias, Señor. Y oramos para que tus milagros se vean en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Rosa. Gracias, pastor, por la palabra. Igual el Señor nos habla, ¿no? Muchas veces durante la semana. Parecemos insignificantes, ¿no? Hacia el Señor o a personas. No sé, es que la palabra de Dios me ha tocado mucho. Pero para el Señor somos un instrumento nosotros cada día, cada semana, ¿no? Y parece que no importamos a las demás personas, pero yo creo que sí importamos, ¿no? Y hay gente que nos valora. Y yo valoro personas que están en mi vida. Y damos gracias a Dios por todo esto, ¿no? Yo doy gracias a Dios por ser un instrumento para cada persona, cada familia. Y doy gracias por personas que están aquí, están en el Zoom y son un instrumento para mí, para aprender de la palabra. Y vamos con ese pensamiento esta semana. Que el Señor nos siga guiando, que el Señor nos siga hablando, que nos siga preparando. Y no solo hoy, sino todos los días, ¿no? El Señor, cada mañana que nos levantamos, nos habla. A veces, por más que sigamos del Facebook, lo que sea, siempre hay un versículo. Y el Señor en ese versículo nos habla. O sea, Él no nos abandona. Nosotros queremos, dejamos la Biblia a un lado. Pero seguimos al Facebook, al WhatsApp, siempre hay una Biblia. Hay un hermano que pone un versículo de la Biblia en el Facebook. Y ahí el Señor nos está llamando la atención, ¿verdad? Y nos pasa a todos. Y pues nada, dejémonos guiar, dejémonos moldear, cambiar ese vino, que todos queremos tener en nuestras mesas un buen vino, ¿verdad? Para comida o para beberlo. Pues a nosotros creamos un buen vino que cada persona quiera tener en su vida, ¿verdad? Pues nada, demos gracias a Dios por todo esto, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, tú nos instruyes, tú nos exhortas. Gracias porque al venir aquí, Señor, a tu presencia, en el templo, Señor, en tu casa, tú usas, Señor, para levantar ánimos, levantar corazones, levantar ese espíritu, a veces que lo tenemos decaídos. Tú nos levantas y nos hablas y nos haces caminar de frente, Señor.
Gracias por la palabra, Señor. Gracias por el pastor que tú utilizas, Señor, por medio de él para hablarnos. De aquí, Señor, te pido que nos lleves con bien, que lleves a cada hermano, Señor, que coge la carretera, lleguen a su casa. Y Padre, que sigas acá cuidado de nosotros y también que nos lleves con bien en toda la semana, Padre. Gracias por todo. Oramos y pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.